Mire, es obvio, el gobierno quiere borrar todo vestigio que tiene que ver con el proceso de paz y reconciliación del país, ¿verdad? Eso es parte de su esquema para borrar la memoria histórica de El Salvador, pero no lo va a lograr. O sea, ellos pueden eh, derrumbar todos los monumentos que quieran, pero al final de cuentas lo que sucedió, los salvadoreños lo saben y saben que sirvió para algo. Y este país a donde hoy vivimos es gracias a ese proceso de reconciliación. O sea, no tuviéramos El Salvador que ahora tenemos si no hubiera sucedido lo que sucedió en 1992. Así que me parece ridículo lo que están haciendo, pero está bien, ellos tienen el poder y que hagan y abusen de todo lo que quieran, pero ese poder al final de cuentas va a ser temporal, ¿verdad? Y que cuando todo esto pase, creo que será el momento de poner las cosas sobre la mesa y juzgar a todos aquellos irresponsables que han hecho un montón de cosas que son indebidas. Bueno, hay que decir que ese monumento recoge el espíritu de los acuerdos de paz en torno a la necesidad de reconciliación en nuestro pueblo. Se inaugura en el 25 aniversario de la firma de la paz en El Salvador, pero definitivamente este gobierno está peleado con la memoria histórica. No le gusta la memoria histórica porque obviamente eso deja en evidencia que repite prácticas abusivas de poder como lo han hecho en otros contextos las dictaduras militares en El Salvador y por lo tanto demuestra queriendo borrar, según ellos, por decreto o con este tipo de acciones, la memoria histórica en nuestro país, demuestra que de nuevas ideas no tienen nada, solamente le queda el nombre. Pero hay que recordar que nuestro pueblo ha sido capaz en contextos tan complejos como el del conflicto armado en El Salvador de ponerse una meta de superar esas diferencias, de superar el conflicto y alcanzar la paz. Y vemos hoy un gobierno que le conviene tener a un país dividido porque es lo que ha utilizado durante toda su estrategia, más para campaña electorera que de conformidad a la búsqueda de condiciones dignas para el país. Entonces, un gobierno que pretende borrar la memoria, aunque eso no sucede realmente en la realidad en el pueblo, porque la gente recuerda ya el proceso histórico que ha pasado en nuestro país y que además vive con un discurso de odio, de mentira y de confrontación, no es de extrañarse que salga con ese tipo de acciones. Y sin duda en un contexto preelectoral o ya en una campaña electoral abierta, obviamente lo va a utilizar siempre desde ese enfoque mezquino para sus propios intereses. Este monumento fue construido en el gobierno del FMLN cuando, recordando los años, celebrando los años de reconciliación, de los acuerdos de paz. Sí. Nosotros estamos viendo una característica del actual presidente de la República, de este gobierno, y es que están buscando acciones que lo único que promueven, o mejor dicho, lo que alimentan este tipo de acciones, como destruir, botar estos monumentos a la memoria histórica, es alimentar esa política de odio que el presidente ha infundado desde sus principios en este quinquenio. Fue una característica bien marcada de promover, generar el odio. Una acción como esta en este momento podemos hacerle varios análisis. La primera es que tiene un fin electoral y ellos están con la función, digamos, con la consigna, en este caso particular, de eliminar, excluir. Ellos llaman enterrar al FMLN. Por eso nosotros decimos que este tipo de obras, este tipo de monumentos que fueron realizados en administraciones del FMLN con el propósito de rescatar la memoria histórica en este pueblo, es que no, ellos difícilmente van a poder, a través de los decretos, a través de la eliminación, el desmontaje de estos símbolos, de estos monumentos, ellos van a poder borrar la memoria histórica que está en la mente, que está en el corazón del pueblo. Aquí hay que preguntarle a los actores principales de esa guerra que nadie la quiso, pero que fue necesaria en esos entonces porque estábamos enfrentándonos como pueblo a dictaduras militares represivas en este país, donde cualquiera que se atrevía a hablar era silenciado, desaparecido, torturado, asesinado. Ante eso se enfrentó el pueblo. Y ahí ahora ver, digamos, a un ex guerrillero, a un miembro de la Fuerza Armada, de la Guardia, etcétera, esos cuerpos represivos, digamos, en un momento de paz, después de la firma de los acuerdos de paz, donde pueden ellos dialogar, pueden contar sus vivencias de esa guerra que nosotros tuvimos como país. Eso es algo real. El presidente es un maniático pensando
o está muy atrasado pensando de que con estas acciones va a borrar la memoria de esos pueblos, de estas personas que fueron actores claves en el conflicto armado. Jamás, el presidente de la República jamás va a poder borrar de la mente y del corazón esta historia que nosotros tenemos como pueblo. Y el ataque, cuando nosotros vemos este tipo de acciones, este tipo de conducta de odio, de intolerancia, de borrar toda evidencia, no es contra el FMLN, es más allá, es contra la historia de nuestros pueblos. Es decir, lo que ellos están pretendiendo hacer con este tipo de acciones es decirle a las generaciones presentes, actuales, que aquí no existió tal acuerdo de paz, y están manejando, digamos, discursos perversos fuera de contexto, donde dicen de que esos monumentos representan un pacto entre dos fuerzas corruptas que se lucraron de esos acuerdos de paz. Totalmente una ignorancia de la historia. Nosotros particularmente venimos de un pueblo, de Morazán, un pueblo sufrido. Es más, ahí llegó el actual presidente a levantar el puño izquierdo con música de un grupo revolucionario, los Trovoces de Morazán. Ahí fue a Morazán, a ese pueblo sufrido, donde miles de personas dieron su vida por ver un país más justo, donde miles de personas contribuyeron a que hubiera un acuerdo de paz. Entonces, presidente de la República, señores del gobierno, a través de los decretos, a través de la destrucción de monumentos, como lo han venido haciendo en este quinquenio, jamás van a borrar la historia, jamás van a borrar las vivencias, la historia de nuestro pueblo. Bueno, nosotros empezamos ya con la construcción de un nuevo espacio público, justamente en el sector del Boulevard Monseñor Romero, donde había un monumento horrible, era un monumento que no representaba la paz ni nada para los salvadoreños. Además, nadie llegaba, ni tan siquiera lo visitaba, en un lugar totalmente abandonado. Hicimos la demolición del monumento y ahora pues hemos empezado con la construcción de un nuevo espacio público, un espacio de calidad, aprovechando que estamos viviendo un nuevo ambiente de seguridad. Hay que mencionar que nuestro país, después de los años 90, pues pasó a ser el país más peligroso del mundo, el país más violento del mundo. Y tanto así pues que habían otros países en diferentes partes que pues estaban en guerra, pero aún así El Salvador era el país con más homicidios por habitantes. Entonces, ahora bien, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, esa situación cambió. Hemos visto la transformación, vemos las plazas llenas, el centro histórico lleno, se construyó la biblioteca, nomás se terminó, pues estaba totalmente abarrotada. Construimos 2 plazas por la iglesia del Calvario, se terminaron y el mismo día de la inauguración pues ya estaban totalmente llenas. De igual manera, pues se han construido un parque en San Juan Opico, se terminó y el mismo día que se terminó, pues ya estaba totalmente lleno de personas y lo podemos ver todos los días en la noche, cómo llegan diferentes salvadoreños a esos espacios públicos, porque pues ahora vivimos en un ambiente de mayor seguridad. Y ahora pues en el caso del Boulevard Monseñor Romero no va a ser la excepción, pues vamos a hacer un parque, un espacio público, vamos a construir 2.5 kilómetros de sendero ciclopeatonal, vamos a conectar el Parque Bicentenario y el Parque El Principito con este sector. Adicional, pues vamos a construir espacios de comercio, vamos a hacer también un anfiteatro para que las personas pues puedan llegar a disfrutar de diferentes actividades que se van a desarrollar en el lugar, y así también pues fuentes, entre otro tipo de obras de canalización subterránea de la parte eléctrica en el lugar, pues que también se van a desarrollar para que los salvadoreños pues puedan llegar y disfrutar a cualquier hora del día de un espacio de tranquilidad y de verdadera seguridad. Ahora pues yo creo que los salvadoreños van a ver la diferencia. Un proyecto como esta plaza pública que vamos a construir, normalmente el plazo pues anda alrededor de 6 meses. Ahora bien, pues nosotros hemos avanzado lo suficiente para que el proyecto se pueda terminar como máximo en 60 días. Es decir, incluso va a ser menos el tiempo que esperaríamos de construcción del proyecto para que los salvadoreños pronto pues puedan disfrutar de este nuevo. Bueno, no era el monumento, ¿cómo es que le dijeron? A la reconciliación, sino era el monumento a la impunidad. Ustedes saben que esa muñeca o la hija de Sánchez Serén costó $1 millón. O sea, la estructura de esa, solo la muñeca, costó $1 millón. Estoy seguro que de ese dinero muchos se lo robaron ellos. Entonces, no era el monumento a la reconciliación, sino siguió siendo el monumento a la impunidad. Y era un parque que nadie iba porque nadie se sentía identificado.
Es como que ahorita hicieras un parque donde vieras a un policía y a un marero de la mano. Es exactamente lo mismo, como que le llamáramos el Parque de la Reconciliación y pusiéramos a un marero y un policía, y ofendiendo a los policías, claro. Pero son las dos partes que estuvieron en conflicto. Así, así fue la aberración que ellos hicieron, porque nosotros nunca tuvimos una reconciliación en la sociedad salvadoreña hasta hoy. La verdadera reconciliación es cuando no tenés que enterrar a un hijo, cuando no tenés que enterrar a un padre que te lo asesinaron, cuando no tenés que enterrar a un ser querido, cuando no tenés que andar buscando un cadáver, cuando tenés una escuela digna donde ir. Eso es reconciliación, y Arena y el FMLN no nos dejaron eso. Nos dejaron un país en escombros y todavía se robaron lo poco que quedaron. Así que yo por eso vi una gran tasa en redes sociales de salvadoreños felicitando que habían destruido ese monumento, que te digo que es un monumento a la impunidad de los gobiernos de Arena y el FMLN, que aquí impunidad en El Salvador se acabó. Ahora, quien cometa un crimen lo va a pagar. Manuel